Bueno, estamos estudiando esta serie de las columnas de la administración, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuál fue la primera columna que estudiamos? Dador. El primero, la generosidad, ¿verdad? Aprender a ser personas que nos soltamos, porque estuvimos aprendiendo que hay algo que Dios quiere sobre todas las cosas, que es nuestro corazón. Guardar nuestro corazón. Cuando nosotros damos, cuando nosotros ayudamos, Dios está guardándonos, liberando nuestro corazón. La segunda columna, ¿cuál fue? Ahorrar. La diferencia entre ahorrar y acaparar, porque hay personas que confunden el ahorro con el amontonar riquezas, y la Biblia dice: insensato, ¿no sabes que hoy piden tu alma? ¿Y quién se va a quedar con todo lo que tuviste ahí, verdad? Entonces aprendimos ese equilibrio sano, ese equilibrio santo y esa práctica bíblica del ahorro, ¿verdad? ¿Vimos una tercera o esta es la tercera? Esta es la tercera columna. Bueno, vamos a ver esta tercera columna, que es gastar. Le iba a poner gastar de una manera santa, era uno de los títulos, ¿verdad? El gastar santo del cristiano era otro, y le andaba ahí dando vueltas, y cómo le ponemos, y mejor le ponemos gastar, y ahí muere. ¿Por qué? Porque gastar es algo obvio, es algo necesario, ¿verdad? Tenemos gastos, y de los recursos que Dios nos da, pues pagamos, compramos, adquirimos muchas cosas. Dentro de esas cosas que adquirimos, pues por ahí algunos hasta la deuda. Entonces, bíblicamente, ¿habrá algún método para gastar? ¿Alguna forma que la Biblia nos dirija? Porque dice el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Que cuando estamos así de por dónde, qué, cuándo, cómo, su palabra siempre nos dirige. Estaba viendo hoy un programa donde explicaba este científico que los científicos del siglo XIX, del siglo XVIII y de este siglo, la mayoría de los científicos no son ateos. La mayoría de los científicos creen en Dios. No hablamos de los filósofos, porque en los filósofos es donde empieza todo el rollo. ¿Por qué? Porque la Biblia no está peleada con la ciencia no está peleada con la Biblia. La Biblia nos entrega cosas, indicaciones y sabiduría oportuna para nuestro diario vivir, y en nuestro diario vivir está cómo gastamos, en qué ponemos los recursos, las finanzas que Dios nos da. Y como ya he andado muy chismoso, también me topé con este artículo del iba a decir periódico, pero todavía se le llama periódico al periódico. Ya ven que ya no existe el periódico. ¿Sí existe? ¿Sí? ¿A las noticias o cómo? En el periódico, no periódico. En el periódico de X, de Twitter. Estaba viendo este artículo que decía el Milenio que los asiáticos ahorran y los latinos gastan. Y lo que describe ahí es algo bien interesante, porque decía este artículo que la tasa de ahorro en Asia es alta y la tasa de ahorro en Latinoamérica, en Centroamérica y Norteamérica, que estamos nosotros, es baja. Es más, de Centroamérica, de Latinoamérica, la tasa de ahorro es muy similar a la de África. Nuestro PIB, que es el Producto Interno Bruto, no me voy a meter a explicarles todo esto, solamente para que tengamos una medida, no es tan malo, o sea, no estamos tan mal como en naciones emergentes, como en naciones que apenas están tratando de restaurar o de crecer en su economía. Sin embargo, nuestra tasa de ahorro, vamos a hablar ahora de México, la tasa de ahorro de los mexicanos es muy parecida y menor
a la de países emergentes. ¿Por qué? ¿Por qué ahorramos menos de lo que en otros países tienen menos y ahorran más? ¿Por qué será que ahorramos menos? Bueno, una de las respuestas que otorga este artículo es que gastamos más. Gastamos más. Y no tiene tanto que ver en cuánto ganamos, porque lamentablemente cuando a alguien le suben el sueldo, gasta más. No mantiene el gasto que tenía, gasta más. Y entonces cuando gasta más dice, necesito ganar más, ¿no? Y entonces gana más, ¿y qué hace? Gasta más. Y entonces no hay un crecimiento económico, esa es la verdad. No existe un ahorro. ¿Y qué pasa con el gasto, con los gastos que hacemos? Estamos gastando más de lo que deberíamos de gastar. Eso es como para tenerlo presente. Estamos gastando más de lo que deberíamos de gastar, número uno. Y número dos, estamos gastando más de lo que podemos gastar. ¿Y para qué les digo que en este segundo punto entra la deuda? Y la deuda es uno de los lazos de la esclavitud más grande y un arma que el enemigo ha utilizado de manera efectiva, porque una de las primeras causas de divorcio en los matrimonios no es razones sexuales, no es problemas con la familia de la pareja, que son dos problemas: la sexualidad y la familia de la pareja. ¿Saben qué está sobre eso? El mal manejo de las finanzas, como una de las primeras causas de divorcio. ¿Por qué? Porque gasta mucho, gasta en tonterías, teníamos un plan, íbamos a hacer y ya llegó con esta cochinada, no siguió, no tuvo palabra, no tuvo dominio propio, me engañó. Hay ese sentimiento de sentirse defraudado, defraudada, porque según hicimos, planeamos, etcétera, etcétera. ¿Qué provoca estos problemas? Que no tenemos un plan de gastos. Vamos en la tercera columna. Desde el día 1, yo les dije a ustedes que teníamos que preparar un presupuesto. ¿Lo recuerdan? Este presupuesto es un plan de gastos. ¿Cuánto ingresa personalmente? Si los dos trabajan, ¿cuánto entra de él? ¿Cuánto entra de ella? ¿Cuáles son nuestras finanzas conjuntas? ¿Cuáles son nuestros gastos conjuntos? Y en estos gastos está tu plan. ¿Cómo vas a gastar lo que recibes? ¿No? Entonces, si ni siquiera tienes un plan, entonces ¿cómo estás gastando? Te digo cómo estás gastando. Como vaya, ahí tengo paz, y compras y haces, y llega un punto donde colapsa tu economía. Y les digo, lo terrible que tengas que ir a Compartamos, a Electra, a Coppel, aquí, allá, y haces de tu vida una miseria. Ahora, quizá hay algunos que ya tienen un plan de gastos, ya es que fuiste diligente, como dice la Biblia, diligente en lo que requiere diligencia, y dijiste: Señor, quiero poner en orden mi situación, voy, y lo empezaste a hacer. En ese plan de gastos suceden dos cosas: uno, que lo hacen pero no lo siguen. Alguien así que diga: yo voy a ser honesto, yo lo hice y no lo sigo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió que lo hicieras si a la mera hora haces lo que se te da la gana? Pues va a traer repercusiones en tu economía. O número dos, tendemos a ser muy, la palabra no es correctos, pero quizás exagerados, ¿no? Y empiezas: este es mi diezmo, este es mi ahorro, esto es para pagar la escuela, para pagar la comida, para pagar esto, la luz, la electricidad. Y
nos olvidamos que en el mes a lo mejor quieras tomar un café con tu pareja en algún lugar y no lo pusiste. Entonces, en el mes te fuiste a tomar no uno, te fuiste a tomar 5. Eso ya no estuvo en tu plan de gastar. Porque aún esas cosas deben entrar en tu plan. ¿Cuánto voy a destinar para esto? Porque seamos honestos, no podemos tener una vida donde no disfrutemos. Voy a decirle ociosidad, pero no malentiendas el concepto de ociosidad, sino ese concepto de voy a pagar quizás la televisión por cable, o voy a pagar el gimnasio, o voy a pagar el helado que me voy a tomar, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo este plan, pues debemos de seguirlo. Ahora, cada gasto que hacemos es una decisión. Digan conmigo, cada gasto es una decisión. ¿Qué significa eso? que vas a enfrentar una decisión con lo que vayas, y las decisiones que tomes van a tener consecuencias. Pueden ser buenas o pueden no ser buenas. ¿Qué decisión vas a tomar frente a los gastos que vas a hacer? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que tiene entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Fíjense estas dos palabras importantes: entendimiento e inteligencia. ¿Qué necesito para la decisión que voy a tomar? Entendimiento y inteligencia para tomar una decisión. La Nueva Versión Internacional lo dice así: el que adquiere cordura, me encanta porque entendimiento te está diciendo en pocas palabras, no seas loco, no seas loca, o sea, no hagas locuras. Soy yo muy feo, no seas loco, ¿verdad? No hagas locuras, no hagas locuras. El que adquiere cordura se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque si las cosas, los gastos los haces con cordura, te estás cuidando, te estás amando. Lo contrario a hacerlo con locura. Uno piensa que lo haces con locura porque te amas, cuando en realidad lo que te estás haciendo es un daño. Y sigue diciendo la versión internacional: y el que retiene el discernimiento, fíjense cómo compara discernimiento con inteligencia. El que se queda a pensar y discierne, hace cuentas, ¿qué le pasa a este? Prospera. Y eso es algo bueno, prosperar. Entonces, el entendimiento para vivir la vida y vivirla bien. ¿Se acuerdan que primera de Pedro capítulo 3 dice: el que ama la vida? ¿Quieres amar la vida? Bueno, refrena tu lengua. Hay consejos que Dios nos da para vivir bien. Y esto que hablábamos en alguna de las lecciones: ¿tú trabajas para vivir o vives para trabajar? Ahora, sean honestos. No hay ninguna cámara apuntándoles, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, háganse ustedes qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Entonces, hablando de gastos, necesitas pedirle a Dios en oración y decirle: Señor, enséñame a gastar. Fíjense qué oración tan importante, ¿verdad? Enséñame a gastar, enséñame a entender la necesidad, a entender lo que es una necesidad de un capricho. Hay un documental muy bueno que en inglés, no sé cómo se llama en español, pero en inglés dice buy now, we know, o sea, cómpralo ahora, compra ya, cómpralo ahora.
Y este documental son personas que salieron de Amazon, de Google, de esas tiendas que ha hecho toda una ciencia venderte. Y entonces ellos explican esto, que ellos no te venden artículos, ellos no te venden cosas. Cualquier vendedor te vende una necesidad. ¿Qué necesitas? Te está vendiendo una necesidad. Entonces llegas a Miniso, la tienda de no necesitas nada de aquí y necesitas todo de aquí, ¿no? Y entras y pum, 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 ¿qué? Y gastaste, no con cordura, locamente lo hiciste. Y entonces ellos dicen que hay toda una ciencia detrás, o sea, hay una ciencia de colores, de frases que ponen, colores que usan, si la letra la hacen gordita, si la hacen flaquita, si te ponen un fondo, te ponen una música, de todo, y hacen 4 pruebas diferentes. A unos les ponen esta, a otros, y ven cuál vende más, y luego esa la ponen. O sea, hay una manipulación. Cuando tú te pones a ver videos, ves un video y te sale un comercial, ves un video y cómpralo, y te genera una necesidad. Y uno de ellos decía un consejo que se me hizo importante, porque debemos de ser prácticos también. Entonces, ¿cómo le hago cuando me meto a Amazon o a Mercado Libre o a estas tiendas y quiero empezar a comprar? Decía esta CEO, ponlo en tu carrito de compras, pero no lo compres y regresa en un mes. Y si en un mes todavía lo quieres, quizás es algo que necesitas. Pero si regresas y dices, ay, ¿esto para qué lo puse? Te salvaste de gastar innecesariamente. ¿Por qué? Porque ahora todo está en un clic. O sea, ya ni siquiera es el trabajo de salir a comprar, sino que ahora estás sentado, te aburriste, clic, comprado, ya lo tienes. Así de fácil. ¿En qué gastas el dinero entonces? Vamos a Ageo, capítulo 1. Aquí, es que les digo que esto de la mayordomía tiene tanta tela de qué cortar. Cuando alguien me dijo una vez, ¿qué es eso? Cuando le dije de las finanzas, manipulación. Y si supiera cuánto la Biblia habla del manejo y del control de las finanzas, es impresionante. Dice Ageo, ¿sí tiene Ageo su Biblia? Ageo era un chaparrito así, ¿sí? Zaqueo, estoy viendo cuántos están dormidos todavía aquí. Ok, Ageo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos, piensa. Y está hablando de economía, ahorita vas a ver el contexto, pero está hablando de tus compras, de tus gastos. Piensa lo que vas a hacer. Fíjense qué poderoso, lo mismo que dice Proverbios, ¿verdad? Con cordura, con entendimiento, con discernimiento. Piensa lo que vas a hacer. Bueno, ¿para qué les digo? Versículo 6. Siembras mucho y recoges poco. Caray, ¿cómo está? ¿No? O sea, trabajas mucho y ¿cómo recoges? Es que para muchos, o varios mejor, que yo he hablado me dicen, pastor, es que luego los regaño, ¿verdad? Perezoso, mira la hormiga, ponte a trabajar, que por cierto esa es la 4ª columna, ya se las adelanté. Ya vi quién vino, así que no vayan a faltar, porque no, me va a estar dando. ¿Qué estábamos? No. Que el problema para algunos no es el trabajo, porque me dicen, es que yo trabajo, no trabajo 8 horas, trabajo 12 horas, trabajo mucho, pero no me alcanza. ¿Qué está pasando? Dice aquí, siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, vistes
y no te calientas. Son las tres necesidades básicas, son los derechos básicos de cualquier persona. Y la Biblia, les digo que esto no es ni romano ni es moderno, la Biblia lo ha mencionado toda la vida. Y dice, y el que trabaja jornal, recibe su jornal, y fíjense qué frase usa, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo es el saco roto? Bueno, a lo mejor ahora diríamos en bolsa rota. ¿Les ha pasado? Que dices que tienes, que ahorraste, que juntaste y a la mera hora, ¿dónde quedó? Mi pantalón tenía un hoyo. Y qué feo se siente cuando sabes que estaba el hoyo en la bolsa y se te perdió. Pero hay algunos que trabajan y hacen y se esfuerzan, pero sus bolsillos tienen hoyos. No generan. Y dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, cuando tú veas en la Biblia que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, cuádrate, hermano. O sea, esto es serio, esto es ley. Y dice, medita sobre tus caminos. Nuevamente, mira que si la Biblia lo dice dos veces en el mismo contexto, ¿de qué creen que se trate este pasaje? Piensa bien las decisiones que tomas. ¿Y de qué está hablando? De tus finanzas, de tu dinero. Piénsalo bien. Y fíjense, versículo 8, lo iba a quitar, pero voy a leerlo, el versículo 8. Sube al monte, trae madera y reedifica la casa. ¿Qué casa está hablando? ¿Qué casa está hablando? ¿Tu casa? No. No. Está hablando de la casa de Dios. Está hablando de la casa de Dios. Sube al monte. ¿Qué significa el monte? Cuando el Señor Jesucristo iba a hacer algo, siempre lo encontraban en el monte. ¿Y qué estaba haciendo en el monte? Orando. ¿Dónde tuvo Moisés la revelación de los 10 mandamientos? En el monte. ¿Qué significa el monte? Tu comunión con Dios. ¿Te está yendo mal? ¿Te estás pasándola mal? O sea, estás viendo que estás gastando, que tienes un problema en la manera que gastas. Así te dice Jehová de los ejércitos. Qué duro, ¿no? Empieza por tu comunión. Ora. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede es porque tu comunión la estás descuidando. Estás descuidando tu comunión con Dios. Y trae madera y reedifica la casa. O sea, sí está hablando de trae tus recursos. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice el Señor, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando con el dador? Cuando tú traes con Dios, ¿qué hace Dios? Probadme, trae los diezmos al alfolí y pruébame en esto ahora, que yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. Sí está hablando de que empieces a poner orden y te recuerdas que es la prioridad. Honra a Jehová con tus primicias. Y muchos, vino una vez uno diciéndome, ay pastor, traigo mis primicias, tengo unas uvas. Y mire, y trae unas uvas horribles, todas feas y contadas. Así lo trajo. Y es que a mí me enseñaron que yo mis primicias. Entonces tuve que decirle, mire hijo, no te engañes. Dios mira qué cosa. La intención. ¿Cómo haces las cosas? Pon a Dios primero. Ananías y Zafira quisieron ponerse muy pipiris nice, ¿verdad? No, yo voy a vender, voy a hacer, voy a dar. Y a la mera hora, ¿qué hicieron? Nada de eso. ¿Y qué hizo el Señor? Mira, conmigo no se juega. Fue lo que les dijo, conmigo no se juega. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Nuestro corazón primero. Pero lo que nos está diciendo es, restaura tu comunión con Dios. Restaura tu comunión con Dios. Y entonces vas a mirar cómo Dios prospera tu casa, tus gastos, tu ahorro, todo lo que pone en tus manos.
Bueno, entonces, vamos a hablar de los gastos. Me salto algunas cosas porque no quiero meterme. Ok, ahora, otra pregunta de por qué gasto de más. ¿Por qué gasto? Yo les he dado un consejo ya hace un tiempo, ahorita me acordé, les dije, cuando vayan así que van al súper o vamos a caminar a la plaza, les he dicho, saca tus tarjetas, déjalas en la casa. Así cuando ya, ay, quiero, cómprame, dame. No traje nada, no traigo, y traje controlado para 4 helados de los de 20 pesos, nada más. No, me estaba acordando de eso. Ok, ¿por qué compro? ¿Por qué necesito? ¿Por qué tengo esa necesidad de estar comprando ropa, de estar comprando zapatos, tenis, de estar comprando teléfonos y cosas así? Bueno, porque hay un hueco, porque hay una insatisfacción. Y cuando haces esas compras, de alguna manera sientes una satisfacción, pero es una satisfacción engañosa. Es una satisfacción que te dura mientras lo obtienes, y una vez obtenido viene todo lo contrario, viene un remordimiento de conciencia. Ay, ¿para qué lo compré? Creo que me equivoqué. Ay, no lo hubiera comprado. Y dice la Biblia que las bendiciones de Dios no traen tristeza. No traen, o sea, ay, Dios me bendijo. ¿Y cómo quedaste después de eso? ¿Triste? ¿Con la conciencia acusándote? ¿O estás contento? Y dices, ah, qué buena compra en el momento preciso. ¿Cómo quedaste después de eso? Entonces, hay gastos que se hacen porque hay una insatisfacción. ¿Cómo llenamos esa insatisfacción? Ageo lo dijo. ¿Por qué hay una insatisfacción? Porque no estamos buscando de Dios. Porque le estamos abriendo la puerta. Mira, así de par en par le estás diciendo a toda la mugre de Facebook, de todo eso, métete a la casa, ven, compra, quiero, dame más, estatus, etcétera, etcétera. Pero una vez que Cristo lo llena todo, una vez que haces lo que dice Ageo, restaura tu altar con Dios, restaura tu comunión con Dios, Él empieza a llenar esos vacíos, empieza a llenarte y empiezas a poder vencer esas tentaciones. Cuando tú no has abrazado lo que Dios dijo, que somos mayordomos, ¿recuerdan? ¿Qué es un mayordomo? Un administrador. ¿De quién son los bienes? No son míos. Yo no puedo abrazar eso, yo no puedo entenderlo, yo no puedo quererlo. O sea, yo no estoy de acuerdo si yo no tengo comunión con Dios. Me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque lo mío es mío. Porque me lo gané. ¿Con qué? Con el sudor de mi frente. Ya hablamos del sudor de la frente, ¿verdad? O sea, nos apropiamos. Cuando les he dicho, no es un premio, es una responsabilidad. Pero cuando tú pasas comunión con Dios, empiezas a abrazar. Soy un mayordomo, soy administrador de lo que Dios me da. Yo no tengo el control de todo eso, sino que le pido a Dios que sea el que controle. Todo lo contrario, cuando yo no tengo comunión con Dios, me vuelvo voraz. Gasto todo, no hay límite, te acabas los recursos que tienes, o sea, la quincena o como sea que te paguen, te llegó y llega el final, te lo acabaste todo. Hasta el último peso gastando, y peor porque hay quien se gasta más de la quincena. Si ya empezaste, si tienes tarjetas de crédito y empezaste a pagar solo los mínimos, ya tienes una bandera roja ahí puesta, ya hay peligro en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás gastando los recursos que no te pertenecen y lo estás haciendo de una manera de locura. Lo contrario, cuando Cristo está en mi corazón, cuando restauro mi altar con Él, entiendo que soy un mayordomo, reflejo el dominio propio que Él me enseña. ¿Me enseña Él el dominio propio o no? Reflejo la sabiduría.
Mis gastos, ¿cómo son? Con sabiduría. ¿Por qué? Porque tengo comunión con Dios. Reflejo buenas decisiones. ¿Por qué? Porque estoy en contacto con Dios, porque Él no me deja caer en tentación, y cuando viene una tentación siempre me da una puerta para salir, y tengo contentamiento, estoy satisfecho. A lo mejor tienes la tentación, que la tentación todos la vamos a tener, que sales como que quiero comprarme algo, ¿no? Y ya en el camino Dios va cuidando tu corazón, te va ayudando, te va dominio propio, y ya no caíste en esa tentación. Entonces, como le haga para gastar sin control, ¿cómo le hago para pasar de gastar sin control a tener una medida, a tener límites? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ponemos orden en nuestras finanzas? ¿Cuándo empezamos, por cierto? ¿Cuándo empezamos? En enero. Nada más que pase Navidad, es que los regalos mejor en enero. No. ¿Cuándo empezamos? Hoy, ya empieza. ¿Por qué crees que te lo estoy diciendo ahora? Dios sabe por qué prepara estas cosas, ¿verdad? Así. Y cómo choca que te digan esto, pero es bueno, es sabio que lo haga, ¿no? Entonces, primero debo de desarrollar un carácter de mayordomo, un carácter de administrador, que soy redimido, ¿verdad? Que en cualquier momento va a venir el dueño y me va a decir, a ver, oye, yo dejé aquí esto, ¿dónde está? Tú vas, aquí está, Señor, esto es tuyo. Oye, yo agarré, me lo acabé, me lo gasté. Imagínate qué vergüenza llegar con el dueño de las cosas y decirle, lo eché a perder, lo rompí, lo gasté, me lo acabé, etcétera. Qué vergüenza. No eres un buen mayordomo. Mejor formar el carácter. Voy a ser un buen mayordomo. Y empezamos. Vamos a sanar la manera en la que gastamos, siendo con un carácter de mayordomo. Número 2, dominio propio. Digan conmigo, dominio propio. Su nombre lo dice. ¿Qué es el dominio propio? Se las voy a poner así bien fácil. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Volvemos a Ageo. ¿Cómo puedo tener el fruto del Espíritu si no tengo el Espíritu de Dios? Si está apagado el Espíritu de Dios. Tengo que desarrollar mi comunión con Él. Gálatas 5, se los deben de saber de memoria. Gálatas 5, 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es, vamos juntos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí me voy a parar. Templanza. La templanza es el dominio propio. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver, ¿qué es lo contrario al dominio propio? El descontrol. Es lo contrario. Me descontrolo. ¿Tus gastos están bajo control o están descontrolados? Si están descontrolados, ¿qué necesitas? Dominio propio. ¿Y cómo puedo tener dominio propio? Es por el Espíritu Santo, hermano. Es que esta es la diferencia que tenemos con el mundo, que no estamos solos, y que lo que para otros dicen es que es imposible para mí dejar esta adicción, todo lo puedo. Es más, Filipenses 4, que este famoso texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿lo han oído? ¿De qué habla ese pasaje? De las finanzas. Está hablando de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, como dice Gálatas, ¿verdad? Ok, ¿qué es el dominio propio? Les voy a dar esta definición un poquito más entendible. ¿Qué es el dominio propio? Pensar antes de actuar. Yo anotaría eso. ¿Qué es el dominio propio? Pensar antes de actuar. Lo vimos en Proverbios, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pensar. Como les decía, piensa, pon tu carrito. ¿De veras lo necesito
Pues es algo muy necesario o es un capricho lo que yo estoy. Apaga las notificaciones. Esto de las notificaciones en el celular ya se los he dicho muchas veces. Apaga las notificaciones. Tienes noticias, YouTube, y te llega alguien se conectó en Instagram y ¡pum! Fulanito se conectó. Alguien escribió, ¡pam! Fulanito, y ahí estás. Y oyes y vas. Y si eres como yo, medio compulsivo, que no puedo ver puntitos rojos, tengo que quitarlos, ¿verdad? Tengo que ir a ver qué fue. Entonces, quítalas. Y peor, cuando tienes notificaciones de compras. Es que tengo que entrar a Shein porque pierdo mi racha. Pues piérdela, pero gana tu alma, sana tus finanzas. Ahí están, solitos, ¿verdad? Solitos metiéndose a ver qué puedo. El dominio propio es saber elegir lo mejor, aunque no es lo que quieres. Saber elegir lo mejor, aunque no es lo que quieres. Dominio propio es saber decir no, o mejor aún, saber decirte no. No. Así como cuando llegan contigo, ¿me compras? Papá, ¿me compras? No. Ahora dítelo a ti. ¿Me compro? No. No, ¿verdad? Porque había unos que, no. ¿Me compro? No, aprende a decirte no. Tener dominio propio es saber seguir el presupuesto. Tener dominio propio es saber seguir el plan de gastos que hiciste. Háganlo, por favor. Tener dominio propio es cuando tomas decisiones no solo basado en tus emociones, que te emocionas en el momento, sino en tus principios. ¿Qué principios? Los principios bíblicos. Eso es el dominio propio. Entonces, antes de gastar, piensa, ¿cómo me afectará esta compra financieramente? O sea, si lo compro, ¿cómo me va a afectar? ¿Sí están anotando? Acá. No, es que después lo oyen y ya toman notas, ¿verdad? Sí, no, sí, yo sabía. Es que uno dice, no, mi memoria es bien buena. Te aseguro que saliendo ahorita te voy a preguntar, dime 5, a ver, ¿cuántas me dices? Preguntarme, ¿qué consecuencias tiene esto respecto a mi familia? De quien soy responsable, de quien soy un equipo. Si yo compro esto, estoy siendo egoísta y estoy engañando a mi pareja, estoy defraudando a mis padres, estoy siendo mentiroso, estoy siendo egoísta. ¿Cómo afecta mi compra a los que están conmigo? ¿Se fijaron las dos? Una es cómo me afecta y otra es cómo afecta a los que están conmigo. Entonces, ¿cuál es la clave del dominio propio? Pensar antes de actuar, ¿verdad? Quedamos que eso era. Y es un firme deseo de agradar a Dios. ¿Qué es el dominio propio? Un firme deseo de agradar a Dios. Y miren, en este mismo pasaje de Gálatas, donde están enseñándonos a vivir en el Espíritu, donde está lo que es el fruto del Espíritu, dale la vuelta al capítulo 6, porque hay una advertencia que muchos no quieren escuchar respecto a gastar sin dominio propio. Esta es una advertencia muy seria que te voy a decir, porque sí, nos divertimos, hacemos bromas de los gastos, pero sí hay advertencias y las tienen que saber. Y dice el capítulo 6, versículo 7, no te engañes, Dios no puede ser burlado. ¿Escuchó la advertencia? No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso lo vas a cosechar. Y es que esta advertencia que hace es lo peligroso, es una advertencia de
escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo y a sabiendas y adrede desobedecerlo. Entonces yo te estoy dando el consejo de Dios, te estoy diciendo, mira, el dominio propio, haz esto, haz lo otro. La Biblia dice que nos manejemos de esta manera. Lo escuchas, lo sabes, y sabiéndolo y adrede lo desobedeces. ¿Cuál es la advertencia? A Dios no lo engañas. No lo vas a engañar. Lo que estás haciendo va a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces está dura esa advertencia. Número 3, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? Mayordomía. Número 2, dominio propio. Número 3, contentamiento. Contentamiento. Digan conmigo, contentamiento. ¿Cómo le hago para sanar mis finanzas? Bueno, hay una frase de Eric Brown, es una pregunta retórica, es una pregunta muy interesante. Su pregunta dice así: si yo soy lo que tengo y pierdo todo lo que tengo, entonces ¿quién soy? Está re buena. La voy a repetir porque a algunos todavía no les subió agua al tinaco. Ahí va otra vez. Si yo soy lo que tengo y pierdo todo lo que tengo, entonces ¿quién soy? No. Hay que pensar en esa. Tú no eres las cosas materiales que posees. Tú no eres el calzado que usas, la ropa que te pones. Tú no eres el auto que conduces. Tú no eres la zona en la que vives. Tú no eres las cosas que posees. Allá afuera, en el mundo, es todo lo contrario. El mundo se encarga con ciencias y mucha mercadotecnia y de mucha manera hacerte creer que tú eres lo que tienes. Y la gente vive así y ven, o sea, hay personas que son capaces de robar, que tienen una gran necesidad por traer el último teléfono de más alta tecnología, porque es lo que soy, porque esto es, y se crea una cosa tan terrible, una esclavitud, donde debes de tener cuidado. Tú no eres las cosas que posees. Ay, me dejó con wow. Estábamos en Georgia y fui a una reunión con unos presidentes de unos ministerios muy grandes en el mundo, o sea, unos ministerios muy conocidos en todo el mundo. Estaba el CEO, el mero, ¿no? Estaban ellos, nos invitaron a la casa de un amigo en común, estaban todos los importantes y nosotros, ¿verdad? Ellos y nosotros. Entonces nosotros estábamos preocupados por cómo nos vamos a mover y luego va a estar fulano y perengano, ¿cómo me he visto? ¿No? ¿Qué me pongo? ¿Me veo bien? ¿Me veo mal? ¿Voy muy exagerado? ¿Voy muy no? Así entra todo esto, ¿no? Y ahí vamos, entramos a aquel lugar, es impresionante lugar, y llegamos al mismo tiempo que llegó este CEO, este presidente que te estoy diciendo. Al mismo tiempo llegamos. Nos vamos estacionando, nosotros llegamos en una camioneta muy bonita que nos echaron el ride, nos llevaron. Y llega este personaje, ¿te acuerdas, Uri? En un Escort, a ver quién ubica esos carros, de 1990 y algo, verde pálido, medio despintado, así un carrito. Que cuando yo me bajé y vi su carro, dije, ¿quién viene en este carro? Y lo veo bajarse a él. Me dio una lección. O sea, dije, Señor, es que no somos las cosas. No somos las cosas. Nosotros somos hijos de Dios, comprados por su sangre preciosa. No importa dónde me compré las cosas. O sea, es la percha lo que importa. Es cómo te sientes tú, que es que el contentamiento. ¿Qué tan contento, qué tan contenta estás? Lamentablemente, y sobre todo en los matrimonios jóvenes,
Cuando empieza el matrimonio, recién se casan y quieren igualarse al matrimonio de sus padres o de un matrimonio ya que les tomó 20 años formar su patrimonio, que les tomó 20 años tener la casa que tienen, el carro que tienen, las cosas que tienen. Entonces, y quieren tener todo, que a otros les tomó un largo camino. ¿Por qué? No, el contentamiento no es una falta de deseo de superación, no lo malentiendas. Pero es con lo que tengo ahora, estoy bien, estoy contento, estoy tranquilo. Alguna vez alguien hizo la broma con sus zapatos, hasta tienen aire acondicionado mis zapatos, decía, ay, con hoyos, tienen aire, y con una seguridad, o sea, que hasta se puso de moda traer los zapatos rotos. ¿No? ¿Qué me dices de los pantalones? Cuando mi generación éramos niños, traer los pantalones rotos era señal de pobreza. Humillabas a tus padres y traías hoyos en las rodillas y no pasaban una hora cuando ya tenía un parche ahí, porque ¿cómo mi hijo va a traer los pantalones rotos? Pero alguien tuvo se sentía que no le importaba, mis pantalones rotos, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, que lo puso como moda. Ahora los compran rotos. Yo ahí tengo unos viejos que puedo venderlos, a quien quiera. Es el contentamiento. En Éxodo capítulo 20, no lo busqué, solo te lo voy a comentar, es donde están todos los mandamientos, ¿lo recuerdas? Y hay un mandamiento ahí muy importante que es no codiciar. No codicies. No codicies a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? No codicies las cosas que tiene tu prójimo, porque lo contrario a la falta de contentamiento es la codicia, la envidia y la falta de gratitud. Y fíjense qué interesante, ya se los dije alguna vez, que donde está en el cerebro, donde se encuentran los puntos que se encienden cuando hay queja, cuando hay enojo, cuando hay frustración, es exactamente el mismo lugar donde está la gratitud. Cuando tú estás agradecido, la queja no se acciona en tu mente, en tus pensamientos, porque estás agradecido. ¿Por qué? Por lo que tengo. Gracias, Señor. Tuve un carro que, ¿cómo me daba lata? Yo decía, este carro me da lata. Y ya me deshago del carro. Y a los 2 días que me deshice del carro, ¡ay, mi carrito! Aunque parecía tortillería por cómo sonaba, ¿no? Todo le sonaba. ¡Ay, aunque parecía tortillería, por lo menos podía ir allá! Ahora no tengo ni cómo ir. Ahora no tengo ni cómo verme. ¿Por qué? Porque hay queja en lugar de gratitud. Hay codicia en lugar de contentamiento. ¿Cómo puedo yo tener control sobre lo que gasto? Teniendo contentamiento. De hecho, en los mandamientos, el último de los mandamientos habla precisamente sobre el carácter. Los otros 9 son sobre la conducta. No hagas, no tomes, no. Pero la codicia habla de ¿qué? El carácter de las personas, lo que está dentro de nosotros. Entonces, reconocer la codicia en mí, reconocer que porque vi a alguien que trae sus zapatos Gucci, el que se rió sabe por qué me reí, ¿no? Quien vio eso, ¿qué está haciendo? Está codiciando en su corazón. Porque alguien vino y trajo y se compró y hace y tiene, ¿qué está albergando en su corazón? Codicia. Y eso destruye. ¿Cómo puedo tener control con lo que gasto? Bueno, la Biblia dice, no codiciarás. Y vamos a ver un experto en esto. ¿Quieren ver un experto en esto? Pablo. ¿Cómo? Pablo, el apóstol. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice así, versículo 7. ¿Sí me dan chance que me pase de la hora o ya tienen sueño? ¿Me dan chance que me pase? ¿Allá en casa me dan chance? No, bueno, allá se pueden ir cuando quieran, ¿no? Acá, ciérrale ahí para que nadie salga. Dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, Pablo se creía muy bueno. Pablo se creía así la eminencia. Él decía, yo cumplo todos los requisitos, hasta que se dio cuenta que ¿cuál era su problema? La codicia. ¿Qué es? Pues que no puedes tener satisfacción, no puedes estar satisfecho si no tienes contentamiento. Se quedaron así como que con Pablo un poquito sacados de onda. Filipenses capítulo 4. Fíjense lo que nos dice Pablo, ¿no? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué es esto? Contentamiento. Digan conmigo, contentamiento. Estoy satisfecho, es lo que dice Pablo. O sea, estoy bien. Si tengo, estoy bien. Si no tengo, estoy bien. Hay personas que no tienen y están mal porque están codiciando. Y hay personas que tienen y están mal, ¿por qué? Porque están pecando, no. Les hizo daño recibir. Y Dios dice que no te va a dar nada que no resistas. Por eso es que algunos no reciben porque no tienen dominio propio. Entonces dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Esta palabra es importante, enseñado. Si es enseñado, quiere decir que lo tuvo que aprender. ¿Qué tuvo que aprender? El contentamiento. Tuvo que aprender el contentamiento. Tuvo que aprender a estar satisfecho. Tuvo que aprender a cuando tengo y cuando no tengo. Sigue diciendo, he sido enseñado para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo. ¿Se dan cuenta? Sí puedo, pero es algo que voy a aprender, que voy a ejercitar. Paso a paso voy a ir aprendiendo esto. ¿Y sabes por qué Pablo lo aprendió? ¿Y por qué te digo que era un experto? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Ve. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Todos estos pasajes son de Pablo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿cómo estemos? Te digo que Pablo sabía lo que nos dice. Pablo sabe muy bien del contentamiento y de la codicia y de la queja y de la gratitud. Versículo 9, porque, subraya esta palabra, los que quieren enriquecerse caen en tentación del diablo. Este es el problema. Cuando viene esta codicia, quiero tener dinero, billullo, más. ¿Qué es lo que hace? Van a caer en lazo, van a caer en tentación, están determinados a, pase lo que pase, voy a tener esas cosas, pase lo que pase, voy a tener este carro, ¿no? Porque te lo pone, sale este mentiroso, ¿verdad? El máster en prosperidad y les dice, tú quieres ser rico, tienes que vestirte como rico. ¿Qué tontería está diciendo? ¿Quieres ser rico? Empieza a vivir como rico. Ve a los restaurantes de los ricos. Están tan determinados a tener esas cosas que lo único que hacen es acarrear lazo y pobreza a su vida. Sacrifican sus vidas, sacrifican sus familias, sacrifican su honor, sacrifican su palabra por algo temporal y engañoso. Así que deja de ver esas cochinadas de programas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué hicieron? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. La cura para gastar de esa manera es el contentamiento. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, y ve esta palabra que usa, contentos con lo que tienes ahora, porque Dios dijo,
no te dejaré ni te desampararé. Repito, tener el contentamiento no es la mediocridad de muchos, de ay, pues yo vivo por fe, ay, lo que Dios me vaya dando. No, 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 no. Trabaja tus 8 horas, trabájalas bien, sé el mejor, ve por todas las canicas, produce, pero guarda tu corazón, porque ahí empieza la raíz de todos los males. Ok, tengo más que hablarle del contentamiento, pero vamos con una última. Sabiduría. ¿Qué necesito para poder tener dominio sobre los gastos? Sabiduría. Miren, tener conocimiento no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Hay muchas personas que ya son grandes de edad y uno diría es que como ya es grande tiene sabiduría, y los ves despilfarrando y los ves que no tienen un ahorro, y ya ven que ahora ya ya no quieren tener hijos, ¿no? ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque voy a perder, porque son un gasto, dicen. Haga usted favor. No, es que un niño es un gasto. No, ¿cuánto me va a costar los pañales? ¿Cuánto me va a costar tener un hijo? No, y se la creen que no, quiero viajar, quiero descubrir. Cuando el Salmo 127, fíjense lo que dice el Salmo 127, que eres bienaventurado cuando llenaste tu aljaba de hijos. ¿A quién le crees? ¿A lo nuevo del mundo o a lo que dice Dios? A ver, es que así de contaminados estamos. Así es, el único que no quiere que haya reproducción, ¿quién crees que es? Es el único. Entonces de repente ya quieren tener hijos. Too late, my friend. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque queriendo ahorrar, no se dieron cuenta que no hicieron lo que Dios dijo. Y esto de que los niños vienen con la torta bajo el brazo es cierto. Y si no, lee el Salmo 127, te lo dejo de tarea. Y ya no me quiero meter en eso. Entonces la sabiduría no es tener experiencia y conocimiento, ¿verdad? La sabiduría es saber usar el conocimiento que adquiriste. Saber usar las cosas que aprendiste con los años, saberlas poner en prácticas. Y todos sabemos, Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero adquiere la sabiduría, y la sabiduría es más costosa, es mucho mejor inversión, es mucho mejor que el oro, y el oro refinado, dice el Salmo 119. Pablo dice, yo tengo todo por estiércol, o sea, yo tengo todo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Qué necesito yo? Precisamente saciarme, llenarme del Señor, tener esta comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto con Él y adquiero sabiduría, cuando medito en su palabra de día y de noche, hay muchas versiones, hay el audio, repasa las predicaciones que estamos aquí, les mandamos, hacemos un esfuerzo para que ustedes tengan y si lo pones ahí, lo estás escuchando, estás repasando. A veces les mando unas preguntas, ¿para qué? Para que contestes las preguntas. ¿Cuál es el propósito de eso? Tener reproducciones en YouTube. Hágame usted favor, o sea, 10, 15 de reproducciones, lo hacen por dinero. Qué ridiculez. A mí me da risa esas cosas. No,
No es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que esté al alcance de cualquiera que se meta y vea, ay, mira, ahorro, a ver qué es eso, y ¡pum! La palabra de Dios le dé sabiduría. Ay, es que antes yo, no, pero escuché esta predicación. Gloria a Dios, se cumplió el propósito. ¿De qué? De adquirir sabiduría. Puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas cosas, pero sin la sabiduría lo que tienes es problemas. Isaías 48:22 dice así: no hay paz para los malos, punto. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Proverbios 21:20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿De qué está hablando este pasaje? De riquezas, de las finanzas. ¿Te acuerdas que lo estudiamos? El perfume era la manera de invertir el dinero. Lo ponían en perfumes porque después lo podían vender y ganaban de esa venta. Y dice la Biblia: tesoro precioso, aceite hay en la casa del sabio. ¿Pero qué hace el insensato? Toda la quincena se la acabó, se la gastó, no, se quedó sin nada. Y no solamente gastas el dinero, también el tiempo, tu vida. ¿Cómo estás usando los recursos que Dios tiene? ¿Cómo estás usando los recursos que Dios te da? Cuando yo veo que Dios como el dueño de mi vida, entonces yo empiezo a caminar como su hijo, como su mayordomo, con sabiduría. Vamos a repasar. ¿Cuál fue la primera? Con mayordomía. La segunda, con dominio propio. La tercera, ¿con qué? Con contentamiento. Y la cuarta, con sabiduría. Y esto viene de mi comunión con Dios. ¿Y sabes cuál es el recurso más preciado para Dios? Tú. A Él le gusta invertir en ti. Tiene cuidado de ti, no te dejará ni te desamparará. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar, vamos a terminar. ¿Cuáles son los pasos a la acción? Bueno, de nada sirve que hayas venido, que hayas escuchado, los que están ahí conectados o los que están escuchando en el momento que sea. De nada sirve que, qué padre, ¿no? Bueno, ya acabó. Y no pongamos manos a la obra. Vamos a honrar a Dios, vamos a ser prudentes, vamos a ser sabios y vamos a corregir. ¿Para qué? Para que nuestras finanzas sean saludables y honren a Dios. Pónganse de pie.